española. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué lectura hacéis de esas palabras del presidente de la Generalitat? Bueno, yo creo que es un brindis al sol en cierto modo, pero también expresa una queja que Artur Mas sabe que puede ser compartida por otros presidentes de comunidades autónomas, ¿no? No olvidemos que en el Consejo de Política Fiscal Extremadura y Castilla y León mostraron con abstención su desacuerdo con las medidas que proponía el gobierno, o que la propia Galicia mantuvo un sí crítico, ¿no? Es decir, yo creo que en todo caso revela una insatisfacción con cómo el gobierno está planteando la lucha contra el déficit, ¿no? Es decir, que ¿Es eso o es yo voy a lo mío? Y bueno, los demás también, que salgan obviamente, como es decir, sabemos que al mismo tiempo está la petición de pacto fiscal, ¿no? Pero lo que es evidente es que hay una desproporción significativa entre el gobierno del Estado en general y las comunidades autónomas en cómo cubrir el déficit cuando la Unión Europea ha flexibilizado cubrir ese déficit con un 1% más. Es decir, hay un reparto, desde mi punto de vista, injusto que Artur Mas aprovecha para expresar su desacuerdo y también contentar al ala más soberanista de su propio partido. Pues es una muestra más del victimismo a la que nos tienen acostumbrados, una muestra más de insolidaridad hacia el resto de las regiones y una muestra más de una descarada actuación de incumplimiento de la ley, porque no es más que esto. Es decir, lo que no entiende el ciudadano es que nos estén hablando de que no van a aceptar esta situación de recortes cuando no están recortando, por ejemplo, en los tremendos gastos de las televisiones autonómicas que sirven a los principios secesionistas del gobierno de Artur Mas, o no están recortando, por ejemplo, en las distintas embajadas, entre comillas, autonómicas que tienen por todo el mundo. Claro, cuando no se aplican los recortes donde se tienen que aplicar, pues hay que aplicarlos en otro lado. Entonces me parece una muestra de demagogia política, en definitiva. No, yo creo que el gobierno de Convergencia y Unión ha aplicado recortes importantes, ¿no? Precisamente ha generado crítica también por parte de los sindicatos y de estudiantes en general, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, pues yo creo que al mismo tiempo, pues sí, trata de marcar su distancia respecto al gobierno central, pero yo en este caso creo que es un problema más global, es decir, yo niego la mayor, ¿no? Es decir, yo creo que habría que cuestionar la necesidad de cubrir obligatoriamente el déficit que se plantea a las comunidades autónomas porque tienen un 30 y poco % de gasto y en cambio se les exige cubrir un 64% de ajuste y en cambio el gobierno tiene un 52% de gasto y se le exige un 31% de ajuste, ¿no? Es decir, yo insisto en que creo que hay una desigualdad independientemente de que también ya haya que ser crítico con cómo Artur Mas, como presidente de la Generalitat, está aplicando también recortes, ¿no? Es decir, que ahí ya digo, yo creo que la insatisfacción no es solo de Cataluña, es de Andalucía, es de Asturias, es de Extremadura, es de Castilla y León. Es decir, existe detrás de esto, en mi opinión, una pretensión por parte del gobierno central de recentralizar el Estado y cuestionar el Estado autonómico. Es que ahí es donde está precisamente lo importante, en que hay que reformular el Estado, porque la situación gravísima de crisis en la que nos encontramos tiene como uno de sus principales factores dentro de España, hay otros factores externos, internacionales, pero dentro de España tiene una gran culpa en el desaforado y absolutamente irracional gasto de las comunidades autónomas. Por eso que las comunidades autónomas no sean las primeras en recortar de una manera drástica todos los gastos que nos han llevado a esta situación de déficit, pues ya digo que resulta cuanto menos insolidario. Y que algunas comunidades autónomas, especialmente como en este caso que estamos hablando, la comunidad de Cataluña, no quieran mirarse a sí mismas y decir realmente lo que hay que recortar, que es empezar por sus propios gastos injustificados, pues claro, para el resto de los ciudadanos que no les llega su pensión o que no les llega su salario, pues es una verdadera, es algo inaceptable, ¿no? Cuanto menos. ¿Es también un desafío político? Es decir, hasta ahora las comunidades autónomas no les cuadraban las cuentas y podían ir al gobierno central, cambiar el sistema de financiación y el último
último cambio se hizo porque le demandó Cataluña expresamente, Esquerra Republicana de Cataluña, y no había una corresponsabilidad política. Ahora, el gobierno autonómico que fija una rebaja se tiene que enfrentar a decírselo a sus votantes, a sus ciudadanos y a las protestas que esa rebaja genera. Eso es lo que está haciendo Artur Mas, decir, no es que yo no tengo la culpa la tienen ellos, el victimismo el tirar balones fuera, la culpa la tiene Madrid, Vamos ¿no? a ver, pero Esto lo venimos oyendo desde hace 30 años. Pero el problema no es las comunidades autónomas en general, es decir, el problema son los gobiernos de las comunidades autónomas, que ahí habría que hablar, porque despilfarrar, claro que han despilfarrado mucho, pero también el gobierno central ha despilfarrado. El problema es que se les están pidiendo recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, que son competencias del Estado autonómico, ¿no? Entonces, claro, ahí ya digo, yo creo que lo que hay es, desde mi punto de vista, un intento de retroceder en lo que fue el Estado autonómico con sus limitaciones, que yo creo que obviamente en el caso de Cataluña y el País Vasco son evidentes, ¿no? En este sentido, pues yo creo que de todas maneras el gobierno de Cataluña, puesto que depende de los votos del Partido Popular, puede que luego retroceda. Pero en cualquier caso lo que está claro es que la crisis también está planteando que hace falta refundar el Estado español, pero desde mi punto de vista para un modelo que fuera federalmente construido, ¿no? Es decir, lo que echamos en falta en estas situaciones es la ausencia de mecanismos federales de pacto, porque lo que hay es una imposición del gobierno español a los otros. Es decir, hay el Fondo de Liquidación Autonómica, ¿no? el nuevo fondo que se ha creado, que amenaza con tener sus hombres de negro en las comunidades autónomas y que, claro, puede cuestionar competencias importantes. Es que, claro, parece que tenemos que aceptar que el Estado español se ha intervenido por la Unión Europea y hay comunidades autónomas que no están dispuestas a la menor labor de inspección o de control, cuando no podemos olvidarnos que precisamente las competencias que tienen las comunidades autónomas son competencias delegadas del Gobierno de la Nación. Son competencias delegadas. Las competencias de sanidad... Los estatutos de autonomía no son competencias delegadas. Pues precisamente... la competencia de sanidad es competencia de la comunidad autónoma. Bueno, pero precisamente lo que se están planteando muchos ciudadanos es si no tendrían, por una cuestión de coordinación, por una cuestión de solidaridad entre toda España, si no hay precisamente tres competencias, que son la de sanidad, la de educación y la de justicia, que deberían volver al Estado de la Nación, precisamente para garantizar los mismos derechos y obligaciones a todos los españoles, que ese es uno de los principios constitucionales que nos estamos olvidando. La gran diferencia que hay entre los derechos y obligaciones en algunas comunidades autónomas con respecto a estas materias y a otras, precisamente no son unas competencias que sean irrenunciables de las comunidades autónomas. No, precisamente tenemos la Comunidad de Madrid, que no ha tenido ningún problema en decir, señores, estas competencias se pueden devolver. Claro, pero es que eso significaría cuestionar los estatutos de autonomía aprobados en referéndum. Lo otro es cuestionar autónomas, ¿no? Pero lo otro es cuestionar precisamente la soberanía de la nación española, el poder del Estado central. Es al revés. Bueno, lo que debe primar es la nación española, no las comunidades autónomas. Es que hay varias naciones en el Estado español. No hay varias naciones. Eso es evidente. Hay una parte importante de nación no hay más que una, que es España. Lo demás son invenciones. Lo demás son invenciones. Las encuestas demuestran que hay una parte de la comunidad autónoma vasca o de la oportunidad catalana que queramos o no, no se sienten españolas. No sé lo que dicen las encuestas. Yo sé lo que dice la historia y lo que dice... No, la historia dice que somos una nación, precisamente. A ver, uno a uno. Jaime, y ahora contesta Javier para que nos entienda a todos. La historia demuestra que precisamente los déficits, las limitaciones que ha tenido el proceso de construcción simultánea del Estado y la nación española han permitido la emergencia y desarrollo de otros nacionalismos que han permitido generar una conciencia de nación diferenciada. Entonces, bueno, hay dos maneras de resolverlo: de forma democrática, permitiendo que decidan libremente cómo relacionarse los distintos pueblos del Estado español, o de forma autoritaria, como parece que estás planteando, ¿no? Lo cual llevaría a una confrontación abierta, ¿no? Partimos de una premisa que es falaz, el que existen varios pueblos y varias naciones, pues a lo mejor esa construcción idílica de una confederación y demás de naciones, pero es que esa no es la realidad. Es que España es una de las naciones más viejas del mundo, más antiguas, con más de 8 o 10 siglos de historia. Precisamente una de las falacias que se utiliza con mucha frecuencia es cuando se habla, y esto en el lenguaje común suele ser bastante frecuente, se habla de las nacionalidades históricas, ¿no? Y entonces cuando tú le preguntas
preguntas al político de turno, ¿y cuál es la nacionalidad histórica? Te dicen, hombre, Cataluña y el País Vasco. Pues mire usted, precisamente son las dos únicas de las que están ahora mismo, o prácticamente de las que más queja y reivindicación tienen. Algunos pero partidos, se están quejando todos, bueno, se quejan Andalucía, pero por favor, se queja hasta no son Extremadura, históricas en la hasta medida en que no León. fueron siquiera No, reinos. cuando se No habla fueron de ni siquiera histórica, reinos. cuando se habla de histórica es para recordar que pero Cataluña más y el País histórica que Vasco, Castilla, no, por favor, es más para histórica que recordar, Aragón o que Navarra. Escucha, es para recordar que obtuvieron un estatuto de autonomía en los años 30. Bueno, es decir, pero en eso el en la historia de la nación 77, española es hace en el 4 días. 77 Eso en la historia de la nación es hace 4 cuando días. se plantea la construcción de un nuevo sistema político con todas sus limitaciones, que yo soy particular crítico, se reconoce la legitimidad de unos estatutos de autonomía que se aprobaron en los años 30. En ese sentido se habla de históricas. Sí, ¿no? pero la Constitución Luego, nos habla de la... Obviamente, claro, y el Tribunal Constitucional, cuando ha habido conflictos de competencias, ha reconocido que es posible compatibilizar la igualdad con las diferencias en función precisamente de los que ellos llaman hechos diferenciales. Es decir, pero vamos, volviendo al tema, yo creo que el gran problema es que el gobierno español está pidiendo flexibilidad a la Unión Europea y en cambio no está ofreciendo esa flexibilidad a las comunidades autónomas y además está exigiéndoles que recorten en gastos sociales. Y eso puede generar un déficit de legitimidad no solo de los gobiernos de la comunidad autónoma, sino del propio Estado central. Sí, Javier, y terminamos yo ya, que se nos va el tiempo. Lo que creo que aquí, realmente pero... hay un desafío en las palabras de Mas, que es un poco lo que hemos pasado por encima, un desafío a la nación española, un desafío al Estado, diciendo aquí lo que hay que hacer es agruparse todas las comunidades y llevar a cabo una insumisión. Esto es intolerable, en cualquier Estado es absolutamente intolerable. Y si lo lleva a sus consecuencias y no quiere aplicar, habrá entonces que aplicar la Constitución, el artículo 155, y habrá que decirle al señor Mas que se ha pasado 3 pueblos. Es decir, pues eso es lo que genera más separatismo. No, eso es lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución. Sí, bueno, permite pues eso, hay que tiene que pasar por el Senado. Hay que Javier, concluye y... Pues concluyo, que son actos verdaderamente tristes el que un representante de una comunidad autónoma, que es el representante del Estado de esa nación, desafíe a las instrucciones que pueda dar un gobierno de la nación. Te gusten o no, hay que cumplir. Bueno, Javier, Jaime, sí, yo creo que 10 segunditos. Sí, no.